Laboratorio de germinación en casa por Juan José Ramírez Vargas, Dani Joan Calvache, Fiber Edison Tutal Chapame para el curso de Fisiología Vegetal. La germinación de una planta comienza con una semilla y agua. Estos dos componentes se juntan ya que el agua entra dentro de la semilla y pone en marcha una serie de reacciones fisiológicas que van a poder permitir que en el transcurso de tiempo se forme un individuo totalmente pues adulto y desarrollado capaz de reproducirse en la mayoría de los casos. A este estado se le conoce como inhibición. Posteriormente vendría otro estado llamado germinación, que es cuando a nuestra semilla le aparece la radícula. En condiciones de laboratorio, pues este estado se le conoce como germinación. Después viene un estado de plántula, que es cuando ya nuestra planta tiene estructuras mucho más diferenciadas que en nuestro estado anterior. A este estado de plántula, en el caso de la agronomía, se le conoce como germinación, para posteriormente si ya tener individuos pues bien desarrollados y pues adultos. Para poder observar este fenómeno, escogimos unas semillas de Coriandrum sativum o cilantro. Esto con el fin de poder observar en el transcurso del tiempo y desde nuestras casas el proceso de germinación. Bueno, dentro del procedimiento y resultados encontramos que realizamos dos experimentos. El primer experimento lo realizamos en una tela 80% algodón, 20% poliéster. Se realizaron la distribución de semillas con esparcimiento de 1 pulgada aproximadamente y se realizaron 5 columnas por 6 filas para un total de 30 semillas por paquete y un total de 90 semillas en total de todos los riegos. Se separaron en jarras diferentes, esto para evitar el contagio o mezcla de soluciones, la azul para el agua, la verde para el cilantro, la rosada para las lentejas. Bueno, ¿cómo se realizó el riego? Se realizó mediante la medición de 50 mililitros de cada solución mediante una pipeta de Pasteur plástica. Esto agregando la agua, bueno, las soluciones al jarroncito y distribuyéndola uniformemente en el paquetico de semillas. Se ubicaron en un sitio estratégico donde no llega luz directa, pero sí se presencia luz en esta parte del jardín. ¿Qué pasó? Eh, las primeras 48 horas pasaron en inundación las plantas, ya que 50 mililitros de agua, bueno, de las soluciones, fue demasiado. Y se notó una inundación por 48 horas. ¿Qué se hizo? Se realizó pues el cambio de solución de 50 mililitros a 20 mililitros. Ahora se echaban 30 mililitros menos. Esto para evitar que se inundara el paquete de semillas. Y además, los paquetes de semillas con esta tela eh, parece que absorben demasiado el agua y evitan mucho la evaporación. Por lo tanto, mantenían siempre como aguadas. Eh, Se hizo la revisión cada 4 días para ver cómo estaban las semillas. Cada 4 días por 20 días. Dentro de esos 20 días se encontró que el primer experimento no tuvo éxito. Ninguna semilla germinó en ninguno de los tipos de riego. ¿Qué se hizo? Bueno, hicimos otro experimento intermedio, pero no técnico. Lo que se hizo en este fue nomás eh, regar regar semillas en una matera cualquiera, que está bien filtrada. La tierra además tenía abono. Y lo que se hizo fue sembrar algunas semillas de cilantro banalmente, o sea, sin tecnicismos. Solo se sembró a 0,5 milímetros de la superficie. Y esto para descartar la viabilidad de las semillas, porque pensábamos que las semillas no eran viables, que estaban malas. Em, el segundo experimento se realizó con unos paños húmedos. Se hicieron 5 columnas por 3 filas para un total de 15 semillas por paquete, para un total de 45 semillas en toda la siembra. Lo que se realizó, la misma distribución dentro de los mismos paqueticos o jarras de donde los poníamos.
y se realizó diferente riego mediante un atomizador. Acá tenemos las de lenteja, cilantro y agua. Todas son iguales. O sea, igual las soluciones del anterior experimento, pero con atomizador, echándole de 5 a 6 splash por mañana, tarde y noche. O a veces hacía mañana y noche cuando no se encontraba el trapo seco, tan seco. Esto dependía pues ya del ambiente. En estas no hubo una inundación pues muy grande, pero sí se secaron más o menos las semillas porque pues lo que hacía el atomizador era humedecer el pañito. Se realizaron también la revisión cada 4 días por 20 días. Dentro de los 20 días solo se evidenció crecimiento de una semilla la solución de agua. En el octavo día se apreció la germinación. En el octavo día medía 0.3 milímetros, en el 12 día medía 0.5 milímetros y en el 16 día medía 0.7 y así se mantuvo hasta el 20 día, no creció más de 0.7. Fue la única creció y como vemos acá, esta es una foto del 20 día en la solución y vemos que creció solo un poco. 0.7 milímetros, no creció ninguna más de ninguna de las otras y pues se notan manchitas negras en los trapos como que las semillas ya estaban malas o pudriéndose. Olía un poco raro el paño húmedo. Solo creció 0.7 milímetros, como ya les dije, en ciertos días. Si se acuerdan del experimento intermedio que era no técnico, las regadas de semillas podemos evidenciar que aproximadamente esa foto se tomó el 10 de agosto y a medida que íbamos haciendo el segundo experimento, pues ya teníamos estas semillas germinadas. Ya vimos que no era la viabilidad, que estas semillas sí eran viables en tierra. Sí germinaron en tierra y crecieron muy bien. Em, listo. Y resultados de la germinación. Como les dije en el primer experimento, ninguna germinó. Acá dice el porcentaje de germinación en cero en totalmente. Y en las del segundo experimento, que son 15 semillas, vemos que solo la de agua tuvo un 0.06% de germinación. Muy bajo. Y las otras, como ya les dije, no germinaron. Estos fueron nuestros resultados. Decidimos no hacer una gráfica pues mostrando el crecimiento, ya que crecimiento solo fue de una semilla y fue demasiado banal, porque ningún cultivo, bueno, ningún riego más creció y además solo creció una semilla de un riego. Asfixia o falta de oxígeno. En el primer experimento vimos que, como ya vimos en fotos, está inundado, los trapos no se secaban, entonces pensamos que era asfixia. La asfixia pues se da por falta de oxígeno. Esto se da ya que en la etapa 1 de imbibición es donde el embrión absorbe el agua. Se supone que en esta etapa de imbibición absorba agua hasta inflarse y romper el tegumento. Pero estas semillas, pues, al no tener espacio en oxígeno, que también es necesario para que entre en el proceso de germinación, pues pensamos que por falta de oxígeno o asfixia no germinaron. Estos son hipótesis. Eh, en algunas plantas, esto depende de cada semilla. En el caso del cilantro, pues se nos ahogó. En otros casos, como ya hemos visto en el huila, como el caso es del arroz, que el arroz lo inundan y este no se muere, este germina muy normal. Y pues en el especie, pues en cilantro vemos que no sucede esto, estas no germinaron. Bueno, resistencia a deshidratación. Dentro de esta, pues se entran de los factores de reacción a humedad favorable las semillas. Tenemos dos tipos de cómo reaccionan a la humedad. Tenemos las semillas ortodoxas y tenemos las semillas recalcitrantes. Las semillas ortodoxas son las que tienen alta tolerancia a niveles bajos de humedad. Pueden resistir hasta 5% bajo niveles de humedad y las recalcitrantes tienen bajas tolerancias a niveles bajos de humedad, entre 50 y 15%, o sea, si se baja menos de humedad de 15%, estas semillas pueden perder su latencia
o pueden literalmente ya morir. Y ya eso sería todo. Sigue mi compañero Fiverr que les va a dar unas explicaciones eh, de otros factores que pudieron afectar en este cultivo. Como ya se observó en los resultados, hubo días en los que el papel absorbente permanecía seco o muy húmedo, pues la temperatura del entorno no favorecía para mantener una humedad ideal en el papel. Por lo anterior, se hizo una revisión literaria en donde encontramos que la transición de semilla seca a plántula es muy sensible a condiciones ambientales abióticas, especialmente la luz, el agua y la temperatura. Además, la duración de las diferentes fases de germinación también dependen de características de la semilla, como el tamaño, el contenido de sustratos hidratables, la permeabilidad de la cubierta seminal y la cantidad de oxígeno molecular y dióxido de carbono. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre con la temperatura. Las semillas tienen un rango de temperatura que no debe ser estrecho, pues esto da lugar a una inactivación de las semillas. Además, la temperatura es un factor principal ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas. Estas ocurren en la semilla después de la rehidratación. Después cabe resaltar que la actividad de cada enzima tiene un lugar entre un mínimo y un máximo de temperatura, existiendo una temperatura óptima para que la actividad de estas enzimas sea eficaz. Por tal razón, las semillas no germinan si la temperatura es muy alta o muy baja. Otro factor, como ya se mencionó, es la disponibilidad del agua. En una excesiva cantidad de agua, las semillas son propensas a los patógenos fúngicos, pues la alta humedad en las semillas aumenta el crecimiento de hongos dañinos, dando como resultado que las semillas se conviertan en alimento para los hongos. Por otra parte, la gran cantidad de agua puede dar lugar a una menor cantidad de oxígeno disponible para la semilla, y una poca cantidad de agua no permite que las bimoléculas de la semilla se rehidraten y recuperen su forma funcional. El agua debe tener un potencial hídrico ideal para que se cree un flujo de agua en la semilla. Un medio lo suficientemente aireado permite la disponibilidad de dióxido de carbono y oxígeno, puesto que permite que el proceso de germinación obtenga la energía indispensable para mantener sus actividades metabólicas, como la fotosíntesis. Al ver alguna variación de estos gases, como por ejemplo el oxígeno molecular, puede ocurrir un cambio en el porcentaje de germinación al disminuir su concentración en un 20%, y si hay un aumento de dióxido de carbono, las semillas no germinan. ¿Por qué las semillas puestas en tierra tienen un poder de germinación mucho mayor? Antes de hablar sobre estos factores, tenemos que aclarar una cosa. Realmente, al poner las semillas en tierras no fue un tratamiento, simplemente fue una forma de cerciorarnos de que si realmente nuestras semillas eran saludables, ¿sí? Que no hubiera ningún factor endógeno que afectara la germinación de las semillas. Entonces, como por ejemplo la madurez de la semilla, los estados de latencia, tal vez la presencia de algunas hormonas inhibidoras, tal vez las semillas tenían humedad por dentro o testas impenetrables, pero pues en este caso no era así porque pues la semilla que nosotros teníamos no tiene una testa así muy grande. Entonces no había ningún factor endógeno que afectara la germinación de la forma hidropónica como la estamos haciendo. Entonces esa hipótesis fue descartada. Por esa razón, pues no tomamos datos de eso. Porque pues fue un error de nosotros, si lo admitimos. Bueno, otra cosa, ¿por qué funcionaron por qué tuvo un poder de germinación tan alto en este tipo de sustrato? Pues el sustrato que usamos nosotros era compost. Y pues físicamente este tipo de sustrato pues permite un aumento de la aireación y pues tiene un contenido de humedad bastante óptimo. No es ni muy alto ni muy bajo. Es aproximadamente, son mayores al 20% de la humedad que puede sostener este sustrato. Además, este tipo de sustratos pues absorbe, digamos, nutrientes como nitrógeno, fósforo, que son muy importantes para el desarrollo de las semillas, pues posteriormente en sus fases de plántula. Pero al principio pues, lo más importante pues es la humedad que tengan estas semillas.
Y pues la porosidad de este tipo de sustrato pues es mayor al 60%. Entonces es un sustrato que permite una muy buena aireación. Otro factor importante fue el agua que se usaba y cómo echábamos el agua, ya que el agua principalmente no se aplicaba de una manera directa, sino que se aplicaba con un atomizador 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde, omitiendo la riega del mediodía para evitar pues una evaporación, porque a esa hora eran los picos de temperatura mucho más altos. Y pues agregábamos 50 mililitros de agua por aspersión. Realmente entonces las semillas no se veían pues afectadas físicamente por este método de riego. Otro factor muy importante es la luz, ya que esta matera donde colocamos las semillas estaba ubicada en un balcón, pero realmente la luz no le llegaba directamente, pero todo el día recibía una constante de luz, lo cual al no llegarle luz directamente podía conservar mucho mejor la humedad, el aire circulaba mucho más a través del sustrato y pues la sombra era mayor al 30%, pero en las horas de la mañana sí le llegaba luz directamente, aproximadamente unos 40 minutos. Y gracias a toda esta cantidad de factores fue que a día de hoy tenemos estas plantitas saludables y con miras a dar más semillas. En nuestro experimento la germinación de las semillas fue sin la utilización de tierra o suelo. Por ello, nuestro experimento se asemeja a un cultivo hidropónico. Ahora vamos a resaltar qué aspectos debemos tener en cuenta para que nuestras semillas germinaran. Para realizar un cultivo hidropónico, todos los nutrientes que se suministran a la planta deben ser a través de una solución nutritiva, en donde se deben tener en cuenta elementos químicos esenciales para cada planta. Además, esta solución debe tener un pH entre 5 y 6. La realización de estos cultivos se realiza en invernaderos para protegerlos de la fuerte radiación ultravioleta. Además, se debe aumentar la humedad alrededor de las plantas o disminuirla en cierta medida a través de temperaturas máximas o mínimas que ocurren en un solo día. En el experimento que realizamos no tuvimos en cuenta el control de temperatura, pues en la búsqueda de la literatura encontramos que la temperatura para que germine el cilantro debe ser un ambiente húmeda, donde el lugar donde se encuentra la semilla debe existir una temperatura de entre 20 y 30 grados centígrados.